Verbal, que damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por la unión familiar, por el sustento que tenemos, por tener un techo donde poder cobijarnos. Damos gracias a Dios en circunstancias difíciles, pero siempre seguimos adelante. Como ya lo dije, el curso Razonamiento Verbal tiene en su amigo el profesor Diego Agurto Cáceres un día más de clase. Vamos a empezar entonces con este día de clase teniendo un tema. A ver, el tema de hoy viene a ser falacias. Que vamos a ubicar este tema a partir de la página 83 de nuestra guía, ¿ya? Vamos a ubicar entonces a partir de la página 83 el tema del día de hoy, falacias, y vamos a trabajarlo de una manera tal que podamos comprender este tema, ¿ya? Porque es puro razonamiento, ¿ya? Como el nombre del curso lo indica, lo señala, es razonamiento puro, razonamiento deductivo o inferencial o colegido, como lo quieras llamar, ¿ya? En la página 83 vamos entonces a trabajar el tema del día de hoy, ¿ya? Muy bien. Vamos a trabajar entonces falacias, ¿eh? Falacias. Muy bien. No te olvides que de aquí van a salir también las 4 preguntitas, ¿no? Que para la práctica diaria que también estoy revisando, muy bien, que tenemos que trabajar. Por eso digo, prestemos atención para que podamos captar el mensaje, el sentido de la clase. Todos sabemos que falacias viene a ser negación de algo. Falacias vienen a ser mentiras, ¿ah? Negaciones. Pero vamos a ver entonces a pasar lo que es falacias en realidad. Dice ahí la definición. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto. Por lo tanto es una mentira, pues es algo negativo, ¿ah? Es algo incorrecto, no válido, pero con apariencia de razonamiento correcto. O sea, en el fondo tiene la apariencia de correcto, porque es la posición que estoy defendiendo, ¿ah? Con respecto a algo que quiero negar de otra persona. ¿Sí? Sigamos leyendo. Es un razonamiento engañoso o erróneo, de ahí el nombre falaz, dice aquí, ¿no? Es un razonamiento engañoso o erróneo, por lo tanto, por eso se llama falaz. Falacias vienen a ser pensamientos erróneos, engañosos, negativos, mentiras, por decir así, pero que pretende ser convincente o persuasivo. ¿Qué significa convincente o persuasivo? Que te trata de convencer. Por ejemplo, si alguien dice que la Tierra es redonda y yo niego esa afirmación, a pesar que todos sabemos que la Tierra es redonda, eso es falacia, eso es mi falacia. Pero para yo sostener mi falacia, tengo que argumentar. Para yo convencerte o persuadirte, tengo que sustentar mi idea. Por eso se llama, repito, falacia. ¿Ah? Mira, que dice en la tercera línea. Todas las falacias son razonamientos. Mira, son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. En el caso que un científico diga y señale la Tierra es redonda y yo lo niegue, esa es mi falacia. Y vuelvo a repetir, para convencerte o persuadirte a ti, tengo que sostener mis ideas o mi idea. ¿Con qué? Con mis argumentos. Yo te puedo decir, por ejemplo, la Tierra no es redonda porque no se ha demostrado fehacientemente. Yo te puedo decir, la Tierra no es redonda porque el hombre todavía no ha salido al espacio. Esas son mis tesis, mis sustentos, mis argumentos. Solamente es un ejemplo de lo que te quiero dar a entender, ¿no? Entonces, yo estoy defendiendo una falacia y eso es un razonamiento, digamos leyendo. Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz o errónea o engañosa cuando en lugar de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se le ataca y desacredita. Va en contra de la persona sin rebatir lo que dice o afirma. O sea, el científico dice, la Tierra es redonda, pero de repente ese científico es mi contrario. De repente aquel científico es mi enemigo.
De repente tengo problemas con ese científico y mis argumentos no tratan en el fondo de defender la idea, sino tratan de atacar a la persona. Eso es una falacia, que es un razonamiento también. Razonamiento erróneo, razonamiento no válido, razonamiento engañoso. ¿Ah? Una mentira. Vamos a ver. Y existen tipos de falacias. ¿Cuáles son los tipos de falacias? Vamos a ver. Primer tipo. Hay dos tipos de falacias, ¿ya? Las falacias de distracción y las falacias de recurso. Esos son los dos tipos de falacias. No te olvides. Te pregunto en la practiquita, a ver, o en el examen, ¿qué es una falacia? Es un razonamiento no válido. Por lo tanto, cuando digo por lo tanto, estoy haciendo una inferencia. Razonamiento no válido. ¿Sí? Razonamiento no válido o razonamiento inválido también. Porque no tiene validez, porque es erróneo, porque es falso, porque es engañoso, porque es mentiroso, porque no tiene sustento. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de falacias? Las falacias de distracción y las falacias de recurso. Dentro de las falacias de distracción solamente tenemos a una. ¿Y cuál es? Argumento desde la ignorancia. En el lenguaje latino es argumentum ad ignorantiam. El argumento desde la ignorancia. ¿Y qué es ignorancia? Desconocimiento de algo. En el lenguaje latino, así te va a aparecer en los exámenes, argumentum ad ignorantiam. Ese es el nombre latino a esta falacia, a este primer tipo de falacia, las falacias de distracción. ¿En qué consiste el argumentum ad ignorantiam? Subrayalo, resáltalo y escucha la explicación, por favor, para que puedas comprender el sentido de la explicación. Vamos. Los argumentos de este tipo suponen que, dado que no se ha probado que algo es falso, tiene que ser verdadero. Dice, si no se ha probado que algo es falso, entonces la inferencia es que es verdadero. Pero puede ser al revés también. También puede darse al contrario, es decir, se afirma que dado que no se ha probado que algo es verdadero, es falso. O sea, si yo no pruebo que es verdadero, entonces seguirá siendo falso. Eso se llama argumento desde la ignorancia, ¿ya? Y está dentro del tipo de falacias de distracción. Solamente una. Está. Vuelvo a explicar entonces. Escucha. Si yo no pruebo que algo es falso, por lo tanto será verdadero. O a la inversa. Si no pruebo que algo es verdadero, entonces seguirá siendo falso. Ese es el argumento ad ignorantiam, o argumento desde la ignorancia. Y tenemos el ejemplo. Como no puedes probar que los fantasmas no existen, entonces tiene que existir. Como no me puedes probar que los extraterrestres existen, entonces no existen. ¿Sabe? Eso es el argumento desde la ignorancia o argumentum ad ignorantiam. ¿Ya? Entonces, solo vamos a corroborar con los ejemplos. Muy bien. Primer ejemplo, entonces, primer tipo, falacias de distracción. Punto número 2, falacias de recurso. Falacias de recurso. Presta atención. Aquí existen 6 tipos de falacias. ¿Ah? Falacias de recurso. Y vamos a ver, explicar una por una. Escucha, por favor. Dice, recurso a la fuerza, que es el argumentum ad baculum. ¿Ya? El argumento ad baculum. ¿En qué consiste el argumentum ad baculum? Recurso a la fuerza. Esto puedes poner ahí al costado, subrayalo, resáltalo. Meter presión, obligar. Eso es recurso a la fuerza. Primero, y leamos. Se advierte al interlocutor, o sea, al que escucha, ¿ya? ¿A quién sería? Al que escucha. Se advierte al interlocutor, ¿sí?, de las desagradables consecuencias que tendrá para él no aceptar la opinión presentada. O sea, si tú no haces caso a mi consejo, te va a ir mal, es un ejemplo. Eso se llama recurso a la fuerza. Si tú no escuchas mi consejo, te va a ir mal. ¿Qué estoy aplicando aquí? El argumentum ad baculum, recurso a la fuerza. Te estoy presionando.
¿Y cuál es la presión? Que te va a ir mal. ¿Por qué me va a ir mal? Porque no haces caso a mi consejo. ¿Ya ve? Entonces, ya tenemos el ejemplo. Mira, lo mejor que puedes hacer para conservar tu empleo es aceptar estas nuevas condiciones. Te estoy obligando a que aceptes algo, a pesar que va en contra de tu voluntad. Recurso a la fuerza, uno de los más sencillos. ¿Está bien? Muy bien. Segundo recurso, o segunda falacia de recurso. Recurso a la piedad. Argumentum ad misericordiam. ¿En qué consiste? Se pide al interlocutor, al que escucha, ¿sí? Al que escucha. ¿Está bien? Muy bien. Se pide al interlocutor que acepte el enunciado debido al estado de conmiseración de quien lo propone. O sea, tienes que aceptar algo por lástima. Tienes que aceptar algo por pura misericordia, por piedad, por lástima, por pena. Y mira el ejemplo. ¿Cómo puedes decir que has ido fuera? Ha dado casi en la línea. Y además me llevas 10 puntos de ventaja. ¿No? Entonces, ¿cómo puedes decir que has ido fuera? Ha sido casi en la línea. Lleva 10 puntos de ventaja. ¿Está apelando a qué? A la piedad. Le dice el joven a la señorita, acéptame por favor, si no me suicido, dice. Entonces está apelando a la misericordia. Ese recurso, ¿cómo se llama? Argumentum ad misericordia. ¿Ah? Entonces, otro ejemplo, a ver. Por ejemplo, profesor, póngame buena nota, si no mi papá me va a pegar. Allá. ¿A qué está apelando? ¿A qué recurso está apelando? ¿A qué falacia? Al argumentum ad misericordia. ¿Sí? Es una especie de presión también. ¿Ah? Pero la presión viene por parte de la piedad, de la pena, de la tristeza. O sea, yo tengo que tener pena de la persona, de mi interlocutor. ¿Ya? Muy bien, correcto. Vamos a ver. Tercer falacia de recurso, de consecuencia. Aquí está. Tercer falacia de recurso, de consecuencia. ¿Y cómo se llama? Argumentum ad consequentiam. La tercera falacia de recurso, argumentum ad consequentiam. Vamos a ver en qué consiste. Se señalan las consecuencias desagradables de un enunciado para demostrar que es falso. Casi parecido al recurso a la fuerza. Solamente que en la falacia de consecuencia o argumentum ad consequentiam no hay una presión total. Solamente se señalan las consecuencias desagradables de un enunciado. ¿Pero para qué? Para demostrar que es falso. Veamos. Ejemplo. No puedes estar de acuerdo con la teoría de la evolución porque de ser cierta, dice, no seríamos mejores que los monos. Atiende por favor con el ejemplo. No puedes estar de acuerdo con la teoría de la evolución porque si esta fuera cierta, refiriéndose a la teoría de la evolución, no seríamos mejores que los monos. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí en el ejemplo? Que la teoría de la evolución es falsa. ¿Ah? Correcto. Muy bien. Ahora, si invertimos los papeles, miren, otro ejemplo. No puedes estar de acuerdo con la teoría creacionista. ¿Ah? Porque de ser cierta esta teoría creacionista, estoy poniendo un ejemplo solamente, porque de ser cierta esta teoría creacionista, entonces no existiría la maldad. ¿Ve? Por lo tanto, no puedes estar de acuerdo con la teoría creacionista. ¿Ve? Entonces, ese tipo de falacia de recurso es de consecuencia. ¿Ya? No te estoy obligando, como en el recurso a la fuerza, si no estoy haciéndote ver puntos de vista. ¿Cómo se llama esa falacia entonces? Argumentum ad consequentiam. ¿Y dentro de dónde está? De las consecuencias. ¿Ah? Muy bien, correcto. Siguiente. De popularidad. Cuarta falacia de recurso, de popularidad, o también conocida como argumentum ad populum, en su lenguaje latín o latino. ¿Ah? Argumentum ad populum, popularidad. ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene esta falacia de popularidad? Sostiene que un enunciado es cierto porque mucha gente está de acuerdo con él, o porque es la manera de pensar de algún segmento calificado o cualificado de la sociedad. Cualificado o calificado es lo mismo. O sea,
lo que algún segmento de la sociedad piense, eso yo tengo que pensarlo también. Es otra forma. Esta falacia se llama a veces recurso a la emoción, porque apelar a la población en su conjunto suele tener connotaciones emocionales. O sea, mi voto fue emocional, porque los demás votan por esa persona, yo voy a votar. Porque los demás opinan de esa manera, yo tengo que opinar como los demás. O sea, apelo a lo que la gente piensa. ¿Ah? Ejemplo. Mira el ejemplo. Observa, escucha. Si fueras guapo tendrías un coche. Por lo tanto, cómpralo y serás guapo. Dice, si fueras guapo tendrías un coche. Pero como no lo eres, no tienes un coche. Por lo tanto, ese por lo tanto es el razonamiento. Cómprate un coche para que seas guapo. Entonces, apelas a lo que los demás dicen. ¿Qué dice la gente? Ah, como tienes un coche, tienes dinero, por lo tanto eres guapo. Por lo tanto, cómprate uno. Cómprate uno. Bien, entonces, eso está dentro de la falacia de popularidad. Punto. Siguiente. Ataque a la persona. ¿Cómo se llama la falacia de ataque a la persona? Argumentum ad hominem. Es un nombre en latín. ¿Qué es el argumentum ad hominem? Ataque a la persona. Se ataca la connotación, la idea o a la persona misma. Dice, se ataca a la persona que presenta un argumento en lugar de atacar el argumento. Se puede hacer de muchas formas o de varias formas, claro. O sea, como di el primer ejemplo, de la Tierra no es redonda para mí porque el científico dice lo contrario. Estoy en contra de esa persona. O sea, ataco sus ideas porque es mi enemiga esa persona. ¿La ve? Correcto. Entonces, eso es el ataque a la persona, argumentum ad hominem. Ejemplo, puedes defender que Dios no existe, pero lo haces porque está de moda. Entonces, tú eres ateo, entonces estás diciendo Dios no existe. Bueno, pero eso es porque está de moda esa teoría, o porque está de moda ese argumento, porque está de moda esa idea. Por lo tanto, así piensas tú. Te dice, muy bien, correcto. Siguiente, el sexto recurso y último de distracción, el recurso a la autoridad. ¿En qué consiste? Con su nombre en latín, argumentum ad verecundiam. ¿A quién se apela o a quién se acude? Aunque a veces puede ser adecuado citar una autoridad para apoyar una tesis, a menudo no es así. En particular es inapropiado apelar a la autoridad. O sea, yo apelo a una persona autorizada. Por ejemplo, con respecto a esta pandemia, las voces autorizadas son los médicos. Entonces, mis ideas tienen que partir de acuerdo a la opinión de ellos. Voces autorizadas. ¿A ver? Muy bien. Entonces, ejemplo, el prestigioso psiquiatra X recomienda la compra de un crecepelo. Dice mucha gente, por ejemplo, ¿no? Hasta hay un médico, por ejemplo, que dice, ¿no? Que utilizar dióxido de cloro es bueno. Entonces, como él dice que es bueno, yo lo voy a utilizar. ¿Qué falacia estoy utilizando? Recurso a la autoridad. ¿Cómo se llama esto? Argumentum ad verecundiam. ¿Ya? Muy bien. Es el sexto tipo de recurso, de falacia de recurso. Bien. Vamos a la explicación entonces. Ahora vamos a verificar el aprendizaje. O sea, vamos a los ejercicios y vamos a hacer. Verificando el aprendizaje. Marca la alternativa correcta para cada falacia. Vamos a ver. Marca la alternativa correcta para cada falacia. Vamos a ver entonces. 1. Vamos a empezar una guerra nuclear. Ronald Reagan dijo que iba a empezar a bombardear Rusia. Ronald Reagan fue un antiguo presidente norteamericano hace 30, 35 años, ¿no? Ronald Reagan dijo que iba a empezar a bombardear Rusia. Lo dijo en broma mientras probaba un micrófono. O sea, estaba probando el micrófono. Probando micro. Hola, aló, probando. Vamos a lanzar bombas sobre Rusia. Observen la resolución. En este enunciado se está utilizando la falacia ad verecundiam, pues la opinión no era seria. Este también es un tipo de falacia ad verecundiam, por lo tanto la clave es la alternativa C. Falacia ad verecundiam. Se apela a la autoridad. ¿Por qué, profesor, a la autoridad? Ronald Reagan, expresidente norteamericano. ¿Ve? Vamos a empezar una guerra nuclear. Entonces yo estoy opinando así. ¿Por qué? Porque el presidente lo dijo. Pero en el fondo era una broma. ¿Ya ve? Por lo tanto, la falacia utilizada es la alternativa C.
Falacia ad verecundiam. Apelar a una autoridad. Alternativa C. Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar. En el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Dice así. No hay que hacer caso a lo que dice el ministro sobre los impuestos, porque a él no le afecta la subida. Observa, escucha, atención, ojo. No hay que hacer caso a lo que el ministro dice o a lo que dice el ministro sobre los impuestos, porque a él no le afecta la subida. Y vamos a ver, tenemos la falacia ad hominem, falacia ad populum, falacia ad verecundiam, falacia ad misericordiam o falacia ad baculum. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Escucha, mira, observa ahí. No hay que hacer caso a lo que dice el ministro sobre los impuestos, porque a él no le afecta. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿qué estoy haciendo con respecto a esta persona? A ver, ¿qué estoy haciendo? A ver. Allá, mira lo que estoy diciendo. A él no le afecta esta subida. No le afecta. Entonces, estoy atacando a la persona. ¿Y cuál de las falacias de recurso tiene que ver con ataque a la persona? Regresemos. Mira. Recurso a la fuerza, allá, graves consecuencias. Recurso a la piedad, se apela a la pena. Consecuencias, se señalan las consecuencias desagradables sin presionar. Popularidad, lo que los demás piensan, así tengo que pensar. Allá, ataque a la persona, profesor. Argumentum ad hominem. ¿Por qué? Estoy atacando a la persona que presenta este argumento. Entonces, a ese señor, a ese ministro, no le afecta la suba de los impuestos. Por lo tanto, la respuesta para el ejercicio número 2, no hay que hacer caso a lo que dice el ministro sobre los impuestos porque a él no le afecta, sería la alternativa A. Falacia ad hominem. ¿Por qué, profesor? Porque estoy atacando, estoy refutando, estoy en contra de lo que dice ese ministro. La respuesta, por lo tanto, omega, lo máximo, alternativa A. Falacia ad hominem. Mega para todo el mundo. Muy bien, correcto. Ejercicio número 3. Las encuestas indican que la mayor parte de la gente es de derecha. Así que lo mejor es que votes por la derecha. Escucha, observa, atención, ojo de nuevo, mega, para todo el mundo, atención. Vamos a ver. Las encuestas indican que la mayor parte de la gente es de derecha. Atención allí. Así que lo mejor es que votes por la derecha. ¿Ah? Mira lo que dice. Que la mayor parte de la gente es de derecha. Y como la mayor parte de la gente es de derecha, entonces tú también tienes que votar por la derecha. Por lo tanto, la respuesta para el ejercicio número 3, ad hominem, ad populum, ad verecundiam, ad misericordiam o falacia ad baculum. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bien, claro. Como la demás gente hace esto, tú también haces. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si tú miras en tu guía, en la teoría, encontramos, mira, en el recurso de ¿qué? Allá, profesor, de popularidad. Argumento ad baculum. Se sostiene que un enunciado es cierto porque mucha gente está de acuerdo con esto. Entonces, como mucha gente está de acuerdo con la derecha, entonces yo tengo que estar de acuerdo con la derecha. Por lo tanto, el argumento falaz es ad populum, la alternativa B. Falacia ad populum. Alternativa B, mega, para todo el mundo. Ahí está la respuesta. ¿Ve? ¿Por qué, profesor? Vuelva a repetir. Allá. ¿Por qué es la respuesta? Porque los demás piensan que la derecha es una buena opción. Por lo tanto, nosotros tenemos que plegarnos a esa opción. ¿Está? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B, lo máximo. Muy bien, correcto. Ejercicio número 3, resuelto. Siguiente, profesor. Vamos al ejercicio número 4. Vamos, a ver, todos juntos. Todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Así que no me vengas con extravagancias. Todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Así que no digas extravagancias. Extravagancias, pues, es cosas fuera de lugar. Cosas ilógicas, incoherentes, inconexas.
15 segundos para que pienses tu respuesta, a ver. Bien, este ejercicio es fácil, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque como todo el mundo piensa que la Tierra es plana, y así es, entonces no me vengas con tonterías. Cuando le estoy diciendo no me vengas con tonterías, estoy diciendo, o estoy infiriendo, estoy coligiendo, que esa persona está diciendo que no es plana. Está diciendo que no es plana, pero dice, miren, al inicio, todo el mundo sabe que la Tierra es plana, a pesar de ser una incoherencia. Así que no me digas extravagancias. O sea, las extravagancias serían que la Tierra es redonda. ¿La ve? Porque dice, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. No estoy atacando, no estoy acudiendo a una autoridad, no estoy tratando de dar pena o piedad, ¿correcto? Ni tampoco estoy utilizando un recurso de obligación a la fuerza. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B, profesor. Falacia ad populum. Alternativa B, la respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque todo el mundo sabe, porque todo el mundo está convencido. Letra B, profe. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 5. Dice, debes creer en Dios, porque de lo contrario la vida no tiene sentido. Escucha. Debes creer en Dios, porque de lo contrario la vida no tiene sentido. Entonces, mira, debes creer en Dios, porque de lo contrario la vida no tiene sentido. Si volteamos esa falacia, entonces estaríamos diciendo, la vida no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque no crees en Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando un recurso ¿de qué? Un recurso de fuerza. ¿Por qué la vida no tiene sentido? Porque no crees en Dios. Entonces, o por lo tanto, si hacemos una inferencia, si crees en Dios, la vida tendría sentido. Te estoy obligando, por lo tanto. La respuesta sería, esto es un ejemplo nada más, porque Dios no obliga a nadie, ¿no? La respuesta sería la alternativa E, falacia ad baculum. Si ustedes acuden, están allí con su guía a la mano, ¿en qué consiste el argumentum ad baculum, profesor? O falacia ad baculum. Ya, profesor, es un recurso de fuerza, ¿no? ¿Qué advierte esto? Advierte al que escucha, al interlocutor, de las consecuencias funestas que tendría al no aceptar una opinión. Y lo ponemos en el ejemplo. La vida no tiene sentido porque no crees en Dios. Por lo tanto, debes creer en Dios para que la vida tenga sentido. Entonces, obligación. La respuesta, la alternativa E, profesor. Argumentum ad baculum. Presión. Muy bien, correcto. Vamos al ejercicio número 6. Vamos todos juntos, ejercicio número 6. Espero que aceptes los nuevos horarios. Me he pasado todo el fin de semana sin dormir para terminarlos. Acá mira, observa, este ejercicio me parece que está fácil. Espero que aceptes los nuevos horarios. Me he pasado todo el fin de semana sin dormir. ¿A qué estoy apelando entonces? Aquí estoy apelando a la conmiseración, a la pena. Como si te dijera, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Acepta, por favor. Me he pasado días sin dormir. Entonces tú como alumno me dirás, sí, tienes razón, pobrecito el profe, ¿no? Ya. Entonces, ¿a qué estás apelando? ¿A qué estás apelando? Ya. A la falacia ad misericordiam. ¿Y en qué consiste la falacia ad misericordiam con la guía abierta? ¿En qué consiste, profesor, la guía, el argumento ad misericordiam? Se pide al que escucha, que acepte el enunciado debido al estado de conmiseración que lo propone. O que tengas pena. ¿No? ¿Sabes qué? Sí, acepta los horarios. ¿Por qué? Porque se pasó todo el fin de semana, pobrecito, hay que tener pena. Por lo tanto, la respuesta, alternativa, delgado, profesor, duro, mega para todo el mundo. Muy bien, correcto. Siguiente ejemplo, número 7. Vamos. Ese proyecto es un error. Si votas a favor, nosotros pediremos tu expulsión. Escucha. Ese proyecto es un error. Si votas a favor de ese proyecto, entonces nosotros pediremos tu expulsión. ¿Qué estoy haciendo aquí?
¿Qué estoy tratando de hacer en tu mente? Allá. Aquí estoy tratando de obligarte. No estoy tratando, te estoy obligando. ¿Cómo no nos está obligando, profesor? Que ese proyecto, ese plan es un error, es un engaño. Si votas a favor de ese proyecto, te expulsaremos de nuestro partido. Por lo tanto, escúchame, por lo tanto, te estoy obligando. La respuesta entonces, ¿cuál sería para el ejercicio número 7, por favor? La respuesta sería la alternativa E, falacia ad baculum. ¿Y en qué consiste la falacia ad baculum? Allá, la falacia ad baculum significa en advertir de las desagradables consecuencias si no aceptas algo. Ah, muy bien. Por lo tanto, la respuesta, mega para todo el mundo. La alternativa E, profesor. Muy bien, perfecto. Ejercicio número 7. Vamos. Siguiente ejercicio, ejercicio número 8. Atención, dice, Juan dijo que es más listo que María, pero no lo probó. Por lo tanto, debe ser falso. Cuando te digan por lo tanto, escucha hijo, o cuando tú emplees ese término por lo tanto o por tanto, significa que estás razonando. Significa que estás haciendo o sacando tus conclusiones. Cuando aquí el autor dice por lo tanto o por tanto, está haciendo un razonamiento, o también conocido como un silogismo. ¿Qué es un silogismo, profesor? Un silogismo es un razonamiento. Eso es un silogismo. Entonces, Juan dijo que es más listo que María, pero no lo probó. Por lo tanto, debe ser falso. A ver, ¿qué falacia estamos utilizando? ¿Y qué recurso de falacia? ¿Falacia de distracción o falacia de recurso? Vamos a ver, profesor. Juan dijo que es más listo que María, pero no lo probó. Entonces, como no lo probó, Juan no es más listo que María. Y acá lo remata. Entonces es falso. Por lo tanto, entonces, concluyo, infiero que es falso. Por lo tanto, la respuesta para el ejercicio número 8, ¿cuál sería? Ajá. Falacia ad ignorantiam. ¿Por qué? Porque ignoras. Porque no lo probó, pues. ¿Qué dice la falacia desde la ignorancia? Los argumentos de ese tipo suponen que dado que no se ha probado que algo es falso, tiene que ser verdadero. Entonces, mira, Juan dijo que es más listo que María, pero no lo probó, entonces es falso. ¿Qué tipo de falacia estoy ignorando? Porque no se sabe, pues, verdaderamente si Juan es más listo que María. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A, falacia ad ignorantiam, o el argumentum ad ignorantiam. La respuesta, por lo tanto, mega, alternativa A, letra A. Muy bien, correcto. Pero que estés atento, porque para estos razonamientos, el tema es falacias. Para estos razonamientos se necesita atención. Vamos a ver. Ejercicio número 9. Como los científicos no pueden probar el calentamiento global, seguramente no existe. Claro, refiriéndose al calentamiento global, ¿no? Tal vez, pero es igualmente posible que dado que la vida no tiene sentido, Dios no existe. Acá te está poniendo dos. Te está poniendo dos ejemplos aquí. Ya, mira, observa, escucha. Vamos a ver. Dice, como los científicos no pueden probar el calentamiento global, seguramente no existe. Tal vez, pero es igualmente posible que, dado que la vida no tiene sentido, Dios no existe. Entonces, mira, acá tú dirás, no, profesor, también tiene que ver con argumentum ad ignorantiam. No es, porque no es igual que el ejercicio anterior. ¿Ya? Mira lo que dice. Como los científicos no pueden probar que el calentamiento, no pueden probar el calentamiento global, no lo pueden probar, seguramente no existe. Como no lo pueden probar, la consecuencia es que no existe. Tal vez puede ser, pero miren el siguiente ejemplo. Dado que la vida no tiene sentido, Dios no existe. Entonces, para que la vida tenga sentido, Dios sí existe. Es consecuencia. Por lo tanto, las falacias consecuencian en la respuesta correcta. ¿Y qué dice el argumentum ad consequentiam, profesor? ¿Qué es lo que dice? Se señalan las consecuencias desagradables de un enunciado para mostrar que es falso. No estoy haciendo una obligación, no estoy obligando. La respuesta a la alternativa B.
Falacia ad consecuencia. Dentro de las falacias, que son razonamientos erróneos, pero razonamientos al fin. Ejercicio número 9, alternativa B, mega. Ejercicio número 10. Vamos con el ejercicio número 10. Todo junto. Dices que no debería fumar, pero tú no has estado ni un año sin hacerlo. Entonces, ahí está. Mira el ejemplo número 10. Dices que no debería fumar. Sin embargo, pero tú no has estado ni un año sin hacerlo. Entonces, en el ejercicio número 10, ¿qué se está haciendo aquí? Entonces, ¿hacia quién estoy yendo? Allá. Pero ¿cómo puedes decir tú que no debo fumar? ¿Ah? Si tú lo haces. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Allá. Estoy atacando a la persona con mi argumento. ¿Cuál es mi argumento? Tú no me puedes decir que no fume porque tú lo haces. Estoy atacando su idea. Estoy atacando su modo. Entonces, dices que no debería fumar, pero tú no lo has dejado de hacer. Por lo tanto, la respuesta para el ejercicio número 10 sería la alternativa A. Falacia ad hominem. La alternativa A. ¿Y en qué consiste la falacia ad hominem? O argumentum ad hominem. Hominem significa hombre. Se ataca al hombre. Argumentos en contra del hombre. ¿Ah? ¿En qué consiste? Se ataca a la persona que presenta el argumento. ¿Ah? ¿Correcto? Se ataca a la persona, no a sus pensamientos. Estoy atacándote a ti. ¿Por qué? Porque tú estás fumando, a pesar de decirme que no lo hagas. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A. Número 10, letra A. Mega, entonces, para todo el mundo. Vamos. Ejercicio número 11. Un amigo oyó en las noticias que Canadá iba a declarar la guerra a Serbia. Un amigo escuchó en las noticias que Canadá iba a declarar a Serbia. Entonces, como un amigo oyó, entonces esta noticia se expande como reguero de pólvora. Entonces todos estamos convencidos que Canadá va a atacar a Serbia. ¿Está bien? Por lo tanto, allá, y yo voy regando la noticia a todos. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál vendría a ser? A ver. Profesor, aquí la respuesta, como estamos hablando, oyó en las noticias, allá, es una falacia ad populum. O un argumento ad populum. Correcto, que sí, claro. ¿Por qué? Allá, entonces todos nos convencemos que Serbia será atacada por Canadá. Por lo tanto, la respuesta sería falacia ad populum. Alternativa B. Correcta la respuesta. Muy bien. Está el ejercicio número 11 entonces. Mega para todo el mundo. Enrico Camaná. Muy bien, correcto. Vamos al ejercicio número 12. Vamos al ejercicio número 12. Todos juntos. Vamos, chicos. Dice el ejercicio número 12. El periódico X dijo que las ventas subieron un 5,8% el año pasado. Allá. Ese periódico lo dijo. Lo dijo ese diario. Lo dijo ese semanario. Y como lo dijo ese semanario, es la voz autorizada para que todos crean que las ventas subieron un 5,8%. ¿No? Entonces, la respuesta para el ejercicio número 12, ¿cuál sería, por lo tanto? A ver, profesor. Allá, entonces, se acude a una autoridad, a un líder de opinión, en este caso el periódico X. Como es un líder de opinión, estoy utilizando el argumentum ad verecundiam, profesor. La respuesta sería la alternativa C, falacia ad verecundiam, porque no se sabe si en realidad las ventas subieron 5,8% el año pasado, pero como lo dice el periódico hay que hacerle caso. Por lo tanto, ¿qué dice la falacia ad verecundiam? Aunque a veces pueda ser adecuado citar a una autoridad, generalmente no es correcto, ¿ya? Pero se está citando aquí a este periódico. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa C, falacia ad verecundiam. Se está pidiendo la opinión de un líder en opinión, redundantemente hablando, ¿ya? Muy bien, correcto. Alternativa C. Ejercicio número 13. Vamos al ejercicio número 13. Mi mamá me dice que no es bueno engreír a los niños. Mi madre me dice que no es bueno engreír a los niños. Entonces, allá, mi madre dice que no es bueno engreír a los niños. Por lo tanto, si no es bueno engreír a los niños,
Si no es bueno engreír a los niños, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy metiendo presión. Estoy metiendo presión para que no se engrían a los niños. Para que no se engrían a los niños. Entonces, si yo estoy poniendo presión, entonces, ¿qué estoy utilizando? ¿Qué estoy utilizando? Ah, ya, profesor, aguante su coche un momentito. Entonces está utilizando usted la falacia ad baculum. Argumentum ad baculum. Entonces la respuesta sería la alternativa. ¿Y qué significa el argumentum ad baculum? Allá, profesor. Significa que se advierte al interlocutor de las desagradables consecuencias que van a venir. ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, como mi madre dijo que no es bueno engreír a los niños, si se engríen, entonces estos petizos se convertirán en unos malcriados. ¿Ah? Esa es la desagradable consecuencia, la malcriadez de algunos petizos, ¿ya? Por ser muy engreídos. Por lo tanto, profesor, la respuesta sería la alternativa E, falacia ad baculum. Muy bien, correcto. Vamos, ejercicio número 14, pero el ejercicio número 14, profesor, ya está respondido, ¿ya? Ya está respondido. ¿Qué dice? Si no votas por mí, serás removido de tu cargo. Entonces estamos hablando de una consecuencia desagradable, ¿ya? De una consecuencia desagradable, funesta, mala. Serás removido de tu cargo si no votas por mí. Por lo tanto, la respuesta es la E. Falacia ad baculum. ¿Qué es eso? ¿Qué significa, profesor? Allá. Que vas a tener terribles consecuencias si no votas por mí. Por lo tanto, te estoy obligando, te estoy metiendo presión, te estoy coercionando. Respuesta, la alternativa E. Ahí está. Entonces, esta clase de falacias. Falacias, entonces, hijos, entendidas como razonamiento erróneo, ilógico, pero razonamiento al fin. Defiende una posición, aun cuando sea errónea, aun cuando sea negativa. ¿Está bien? Esas son las falacias. Muy bien. Entonces, la practiquita que te voy a poner de 4 preguntas va a consistir en esto. Y de repente 1 o 2 de teoría también. ¿En qué consiste? ¿Está bien? Muy bien, correcto. La tarea que vas a resolver solamente va a ser la paginita 105. La página 105, nada más. Que te la voy a poner en la plataforma, la página número 105. ¿Ya, mi querido joven? Allí nos vamos a quedar por el día de hoy, por tu fina sintonía, por tu fina atención. Muchas gracias, hijo. Sigue siempre para adelante, que todo te vaya bien. Lee, practica esto que hemos hecho, lee las páginas 83, la página 83 que es la teoría, y vuelve a practicar los ejercicios para que fundamentes y puedas comprender al 100% lo que es o lo que significan las falacias. Que tengas un excelente día. Gracias por tu fina atención. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y te prospere siempre. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo. Gracias por prestar atención a esta clase. No te olvides las 4 preguntitas que voy a poner inmediatamente después que veas este video. Que tengas muchas bendiciones en este día. Chao, nos vemos.